Hola a todos y bienvenidos a la sexta clase de, del curso de Física Estadística. En la clase pasada motivamos por qué era tan importante un teorema que todavía no demostramos, pero que estamos haciendo todos estos teoremas del el teorema del límite central. Entonces pasamos un tiempo hablando de eso, hablando de que lo que vamos a querer eventualmente describir es el movimiento browniano. Entonces nos interesa conocer la suma de un número enorme, porque recuerden que vamos a estar tratando con cantidades del orden de 10 a la 23 partículas. Entonces vamos a tener un número enorme de pequeños golpes que se le van a dar a una partícula más grande de polen, quizás que esté sumergida en un fluido. Entonces nos van a interesar esas patadas de cada una de estos 10 a la 23 partículas. ¿Cuál es pues el efecto neto que tienen en un tiempo relativamente corto sobre la posición de la partícula browniana? Entonces, para eso vamos a querer pues conocer cuál es la distribución de resultante de la suma de un número enorme de variables aleatorias. Entonces, esa es la motivación. Entonces, para esto comenzamos con la definición de la función generadora de momentos. Que la habíamos definido de la siguiente manera. Entonces, para una distribución X, eh, déjenme hacerlo, déjenme hacerlo más bonito. Para una, una variable X, la función generadora de momento, la habíamos definido como el valor de expectación de e a la tx por p de x dx, ¿no? Para variables continuas. Y lo que habíamos mostrado también es que a partir de esta definición podíamos obtener cada uno de los promedios de las distintas potencias de las variables aleatorias. Entonces, por ejemplo, bueno, más bien de manera general, el promedio de x a la n lo podemos recobrar tomando el límite cuando t tiende a 0 de la enésima derivada de la función generadora de momentos como función de t, que era nuestra variable auxiliar acá. Entonces esta era una fórmula, una identidad muy importante. Entonces una vez que conocemos o que nos tomamos la molestia de calcular cuál es la función generadora de momentos, entonces ya es relativamente sencillo obtener cuál va a ser el promedio de la potencia n, de la cual entonces podríamos obtener todos los momentos relativos a la media. ¿Sí? Entonces, por eso era esto tan importante. Y lo que encontramos es que usando esta función generadora de momentos, podíamos encontrar, por ejemplo, para la distribución uniforme, que la función generadora de momentos de la distribución uniforme, que está dada por las variables, habíamos dicho que m y a, que esta función era igual a e a la t por m más a menos e a la t por m menos a entre 2at. O que, también de manera muy importante, la función generadora de momento para la distribución normal
dada con los dos parámetros m y a cuadrada, que esto iba a ser igual a e a la mt más t cuadrada a cuadrada entre 2. Y lo que hicimos entonces fue mostrar que en efecto, utilizando esta función generadora de momentos, podíamos recobrar para la distribución normal cuánto valía la varianza, ¿no? Entonces lo que hicimos fue calcular, utilizando esta función, estas dos cantidades, y elevando acá al cuadrado, pues obteníamos el valor de la varianza. Muy bien, y luego lo que hicimos fue mostrar un teorema que va a ser importante, en el que mostramos que si tenemos una constante, o bueno, si modificamos una variable aleatoria normal, multiplicándola por una constante y sumándole otra constante, el resultado va a ser igual a otra variable normal, pero que ahora está centrada, o que tiene una media, en alfa más beta m, y tiene una varianza beta cuadrada por alfa cuadrada. Perdón, por a cuadrada. Y bueno, y explicamos el significado de qué queríamos decir que a una variable la multiplicábamos y le sumábamos una constante. Muy bien, entonces ahora, antes de proseguir con la demostración del teorema del límite central, dado que demostramos este teorema, pues vamos a aprovechar para demostrar otro teorema que también va a ser muy importante. Y este es el teorema de la suma de distribuciones normales. Entonces, vamos a demostrarlo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pues que si tenemos una distribución normal que tiene una media y una varianza dada, y tenemos otra distribución normal con una media distinta y una varianza distinta, que pueden ser, por ejemplo, estas dos, queremos ver cuál es la distribución de la suma de estas dos variables. Entonces lo que estamos haciendo una vez más es, estamos pensando que tenemos, ¿no? O en cada iteración, en cada momento, tenemos un número que obtenemos de cada una de las distribuciones. Esos los sumamos, como en estos ejemplos, y esto nos da toda una serie de números con sus respectivas probabilidades. Y la pregunta es, de toda esta colección, ¿cuál es la distribución a la que correspondan? Entonces sería, acá la llamamos N3, porque de hecho lo que vamos a mostrar es que a su vez la distribución de la suma es a su vez una distribución normal, pero que va a estar centrada esta vez en m1 más m2, y va a tener varianza a1 cuadrado más a2 cuadrado. Entonces, una vez más vamos a usar la función generadora de momentos para mostrar que esto tiene que ser así. Porque también recuerden que una suposición que hicimos, bueno, es un teorema pero no lo demostramos, es que si dos funciones tienen la misma, si dos distribuciones tienen la misma función generadora de momento en cierto límite, entonces podemos decir que esas dos distribuciones son iguales. Entonces eso fue muy importante para demostrar el teorema anterior, y lo vamos a utilizar para demostrar este teorema. Entonces la demostración va algo así. Tenemos que para cada una de las dos distribuciones está dada por una función normal,
que, y eso es muy importante, cada una de ellas es independiente. Entonces estamos suponiendo que n1 es independiente de n2. Y lo que estamos haciendo es construir esta nueva variable z, que es la suma de estas dos. Entonces vamos a calcular la función generadora de momentos de la suma. Entonces, pues por definición, la función generadora de momentos de esta nueva variable z es la integral de menos infinito a infinito de e a la zt multiplicada por la probabilidad de encontrar esa variable z integrada en dz. Entonces, pues de inmediato en z podemos sustituirlo por x1 más x2. Y ahora la pregunta es cómo obtenemos esta función de distribución. Bueno, pues para obtenerlo, recordamos que... perdón, aquí es lo que les acabo de decir, ¿no? Esto es lo que queremos, lo que necesitamos encontrar para resolver o para encontrar la función generadora de momentos, que p de z dz es la probabilidad de encontrar a x1 y x2 en un intervalo de z1 y de z2, porque estamos tratando con variables continuas, ¿sí? Entonces, esa es una de las interpretaciones de pz dz. Y para mostrar lo que es, recordamos que si x y y fueran distribuciones discretas, perdón, aquí creo que dije discretas y es por supuesto continuas, si x y y son variables discretas independientes, habíamos visto que la probabilidad de encontrar a x1 y x2 es la multiplicación de las dos probabilidades. Y de hecho esto lo usamos cuando estábamos mostrando estos teoremas del promedio de la suma. Acá lo que hacíamos era, como teníamos, ¿no? Aquí eran dos variables x y y, recuerden, demostramos este teorema, entonces era la sumatoria sobre y, la sumatoria sobre j de xy y xj de la probabilidad de tener a xy y a yj. Entonces, para variables continuas, si tenemos esta probabilidad de encontrar a z en un intervalo de z, donde z es la suma, que sería como el equivalente de lo que estábamos haciendo acá para variables discretas, en lugar de tener esta multiplicación, lo que vamos a tener es que la probabilidad de z es la probabilidad de x por la probabilidad de y en un intervalo de x de y. Entonces vamos a sustituir este valor en la expresión que ya teníamos acá. Entonces, bueno, más bien este valor lo sustituimos en lo que teníamos acá de la función generadora de la distribución z. Y cuando hacemos eso, esta integral se convierte en una doble integral, como debe ser, porque tenemos dos variables, x1 y x2. Y aquí es por la distribución de x1 multiplicado por la distribución de x2 de x1 de x2. Y si hacemos esto, entonces pues podemos separar estas integrales en la multiplicación de dos integrales, porque pues la exponencial tiene esa propiedad, ¿no? Aquí va a ser la multiplicación de las dos exponenciales y luego podemos separar porque esta solo depende de x1 y esta solo depende de x2. Y cada una de ellas las reconocemos como la función generadora de momentos de cada una de las dos variables independientemente. Y entonces pues lo escribimos de esa manera. Esta es esta función y esta es esta función. Pero entonces pues ya calculamos cuál es la función generadora de momentos para una distribución normal, ¿no? Porque esta va a ser la distribución
normal con bueno, sus características particulares, que es cuál es su media y cuál es su varianza, que el de x1 era m1 y el de acá era, y la varianza era a1, mientras que para la segunda variable normal estaban centrados en m2 y su varianza era a2. Y ahora pues simplemente las multiplicamos. Entonces las multiplicamos y las escribimos de esta manera para reconocer entonces que si a m1 más m2 le llamamos m3 y si a a1 cuadrado más a2 cuadrado le llamamos a3 cuadrado, entonces esto podemos escribirlo como e a la t a la m3 por m3 más t cuadrada entre 2 por a3 cuadrada. Y esto pues es la definición de la función generadora de momentos de una distribución normal centrada en m1 más m2 con varianza a1 cuadrada más a2 cuadrada. Y eso nos lleva ya a la demostración, ¿no? La suma de dos variables normales, donde bueno, sí, con media m1 y m2 de manera correspondiente y a1 cuadrada, a2 cuadrada para las varianzas, es a su vez una variable, es una distribución, o bueno, va a ser una variable normal centrada en m1 más m2 y con varianza a1 cuadrada más a2 cuadrada. ¿Sí? Entonces, para entender lo que esto significa, pues regresamos a estos ejemplos que les di aquí arriba, ¿no? Es que si yo tomo un número de una variable, un número obtenido, ¿sí?, de una variable normal, y otro número obtenido de otra variable normal, y lo sumo, la distribución de los números que obtengo después de haberlo sumado es a su vez una variable normal cuya media va a ser la suma de las medias y la varianza va a ser a1 cuadrado más a2 cuadrado, ¿no? O sea, donde la varianza es la suma de las varianzas. Entonces, este teorema lo sumamos al teorema anterior que encontramos que es muy importante. Vamos a dejarlo así, aunque esté medio chueco. Ok, entonces este era otro teorema muy importante. Entonces vamos a pasar ahora a un tercer teorema. Y ya va a ser el último antes de entrar a la demostración que vamos a hacer, ¿no? La del teorema del límite central. Muy bien, entonces para esto nada más vamos a pensar en lo siguiente antes. Vamos a suponer que tenemos una variable aleatoria, la que sea, que tiene asociada, pensemos que es una variable continua, entonces tiene asociada alguna función de densidad de probabilidad, alguna distribución, la que sea, que tiene que estar normalizada. Entonces tiene que ser más o menos de esta manera. Entonces acá sería x y acá es la probabilidad de x. Pero ahora supongan que a esto le suman una constante, ¿no? Entonces hacemos una nueva variable a la que le sumamos una constante. Entonces, esto ya lo vimos de una manera más abstracta en el teorema que hicimos al final de la semana pasada, ¿no? Para variables normales. Pero vean que pues en general, si ustedes le suman una constante a este valor, lo único que van a hacer es que la distribución se va a desplazar. No me deja hacer nada más a la curva. Bueno,
esta curva se va a desplazar, ¿no? Una cantidad A. Entonces, en particular, pues esto lo demostramos también para distribuciones normales. Entonces, nada más para que lo tengan bien en mente que eso ocurre. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si sumamos variables. Aquí me faltó normales, que son linealmente dependientes, ¿sí? Ya no son independientes, sino ahora dependientes. Entonces, vamos a suponer que tenemos una distribución que está dada por una constante multiplicada por una función, por una variable normal que está centrada en el origen y tiene varianza 1. Y tenemos otra, otra variable que toma el número que haya salido de acá y lo multiplica por una constante. Entonces, perdón, de acá. ¿Sí? O sea, es b por n1, que también está centrada en el origen y tiene varianza 1. Y le suma una constante y la multiplica por otra variable aleatoria, también centrada en 0 y con varianza 1. Entonces vamos a preguntar qué tipo de distribución o qué tipo de variable aleatoria obtenemos si sumamos x1 más x2. Entonces vean que aquí, por el hecho de que estamos nombrando de la misma manera a estas dos distribuciones, pues estamos diciendo que es la misma. Y otra vez, déjenme nada más recalcar esto para que no haya confusiones. Otra vez lo que estamos diciendo es que tenemos una distribución normal, bueno, está centrada en 0, pero bueno, imagínense que este es 0. Esto sería, sí, esta sería la distribución de x1. Con sus respectivas distribuciones o densidad de probabilidad. Y tenemos otra variable normal. ¿Sí? Y entonces de manera operacional lo que estamos diciendo es, ok, tomo un valor al azar de esta distribución. Tomo un variable, un número de esta distribución, que vamos a poner acá, no sé, el número que quieran. Luego, perdón, déjenme en lugar de x1 y x2, que sea más claro, vamos a poner primero cuánto vale n1, cuánto vale n2, y luego aquí sí tendríamos, para empezar, x2, ¿no? Porque x1 es trivial, nada más al número lo multiplicamos por una constante. Ok. Y entonces aquí de esta distribución obtenemos algún número y entonces construimos x3 de esta manera. Entonces es este número por la constante b, este número por la constante c, y eso nos da acá este número que pues va a depender de las variables b y c. Este no es un 0, quería nada más decir que es algún número, el que sea. Y luego pues repetimos esto para muchos números obtenidos de esta distribución, otros de esta distribución, y así obtenemos x2. Y luego de toda la lista que tenemos de los números de x2, los sumamos a la lista de los números que obtenemos de x1, que obtendríamos, como les decía, nada más de multiplicar cada uno de estos números por una constante.
Y de los números que obtenemos de sumar cada uno de, de, de los números que obtenemos de x1 y x2, entonces queremos saber cuál es la distribución que obtenemos al sumar estos dos números. ¿Sí? Entonces, nada más esto una vez más para que quede claro qué queremos decir con que ahora tenemos una distribución dada o una nueva variable dada por x1 más x2, donde otra vez recalcamos n1 aparece en las dos distribuciones. ¿Sí? Ok, entonces por eso son linealmente dependientes. Bueno, entonces vamos a notar nada más que dependiendo de los valores que tomen A, B y C, pues cubrimos tres distintos escenarios. El primero es que si B es distinta de 0 y A es distinta de 0, entonces x1 y x2 son estadísticamente dependientes. Por otro lado, si C es distinto de 0 y A es igual a B, entonces x1 y x2 son la misma variable. Y vean que esto quiere decir que, no quiere decir que A y B son idénticas, pero distintas variables, sino que son exactamente la misma variable. Esto haciendo la distinción que hacíamos cuando teníamos los pasos del caminante aleatorio, en el que cada paso era idéntico, pero era un paso distinto. Y aquí sí serían la misma variable. Y finalmente, si B es igual a 0, entonces, pues x1 y x2 son dependientes. Perdón, son independientes. Tendríamos únicamente estos dos que son pues el caso que acabamos de mostrar, ¿no? Hace un momento. Ok, entonces vamos a demostrarlo. Vamos entonces a pues a escribir las variables y van a ver que esto en realidad pues es un corolario de los otros dos teoremas que habíamos demostrado. Entonces tenemos que pues x1 más x2 es igual a n1 de 0,1 más b de n1, o perdón, por n1 de 0,1 más c de n2 también de 0,1. Bueno, entonces, pues esto de aquí no es más que a más b por n1 por 0, digo de 0,1 más c por n2 de 0,1. Y recuerden que pues acabamos, o el teorema que demostramos la semana pasada de las transformaciones lineales, nos dice que si tenemos acá una constante que está multiplicando a la variable, entonces multiplica la varianza por el cuadrado de esta cantidad.
Entonces esto es n1 de 0, a más b cuadrado más, pues de manera equivalente acá, ¿no? 0, c cuadrado. Y pues esto ya es la suma de dos distribuciones independientes. Y acabamos de demostrar este teorema. Entonces, esto es pues una función normal con parámetros 0, a más b cuadrada más c cuadrada. Y ya, con esto lo demostramos, ¿no? Entonces, pues sí, acabamos de demostrar que la suma de variables dependientes, vamos a escribirlo para que quede bien, la suma de variables dependientes de manera lineal es también una variable normal. Y como vieron, pues en realidad fue un corolario de pues lo que teníamos de los últimos dos teoremas. Bueno, esta es la parte del video que había quedado fuera. Espero que lo vean, es a partir del minuto 36, bueno, 35 con 50 segundos, en el que se corta abruptamente de la descripción que habíamos hecho, o bueno, de la demostración del último teorema que está acá, ¿no? De la suma de variables dependientes, que por cierto, revisándola aquí me faltó. Es lineal y son variables normales dependientes. Ok, entonces pues vamos a empezar con el teorema del límite central. Entonces, a ver, lo que queremos demostrar es que, como habíamos dicho ya, si tenemos una suma de 1 más 2 más 3 más m elementos, m variables aleatorias, entonces lo que vamos a mostrar, o lo que dice el teorema, bueno, y lo que dice el teorema del límite central, es que el límite, cuando el número de elementos de la suma tiende a infinito, va a tender a una distribución normal que está centrada en la suma de las medias, suponiendo que cada una, esta es una suposición importante, vamos a suponer que cada una de las variables, o bueno, más bien que todas ellas son idénticas, recuerden, son idénticas pero no son la misma, entonces esta es la suma sobre i de la media de xi hasta m, y con varianza, que es la suma de las varianzas correspondientes. A esta cantidad le vamos a llamar mu i, ¿sí? a este nuevo centro de nuestra distribución normal, y a su varianza le vamos a llamar sigma m. Bueno, esto es mu m, es sigma cuadrada m. Ajá. Entonces lo que nos dice el teorema es que pues, cuando esto tiende a infinito, esta distribución tiende a una distribución normal. Y para esto lo que vamos a hacer es eventualmente, o sea, a lo largo de la distribución, de la demostración, vamos a utilizar este teorema de cálculo, que dice que el límite
cuando m tiende a infinito de 1 más t cuadrada entre 2m a la m es igual a e a la t cuadrada entre 2. Entonces este es un teorema de cálculo que no vamos a demostrar, que ustedes deben tener muy fresco porque acaban de llevar los cálculos. Entonces, bueno, tengan presente nada más esta identidad. Y la estrategia que vamos a seguir para esta demostración es mostrar que en el límite cuando m tiende a infinito, la función generadora de momento de esta variable, de Sm, tiende a la función generadora de momento de esta función. Entonces por eso hemos hecho tanto énfasis en la función generadora de momentos. Y es esto que les pongo acá, ¿no? Vamos a mostrar, o sea, una vez que mostremos que las funciones generadoras de momento son iguales, pues vamos a poder demostrar el teorema del límite central, y lo vamos a hacer primero mostrando que esta nueva variable, que vamos a llamar Zm, un poquito más adelante, pero que esta nueva variable, que es la suma, ¿no? La variable que nos da la suma, menos lo que esperamos que sea su valor esperado, o su media, dividido entre la desviación estándar de ella misma, está dado por una distribución normal centrada en 0 y con varianza 1. Entonces, esto es lo que vamos a demostrar a continuación. Muy bien, entonces, pues aquí viene la demostración. Vamos a crear esta variable, ahora Zm, que es pues esta cantidad de acá, ¿no? Es nuestra variable original, que es la suma de todas ellas, menos su promedio dividido entre su desviación estándar. Y a esto vamos a llamarle la ecuación 1. Ok, y ahora vamos a definir para cada una de las variables que conforman la suma, vamos a tener el promedio mu0, que es simplemente el promedio de cada una de ellas, y la varianza, que vamos a llamar sigma 0, que es, pues por definición, ¿no? Es el promedio del cuadrado menos el cuadrado del promedio. Y vean que, por supuesto, estamos suponiendo, esto es algo muy importante, que se trata de variables independientes. Entonces vean, esto en términos, por ejemplo, pues computacionales, lo que quiere decir es que cada vez que obtenemos uno de estos valores, lo que hacemos es pedirle a la computadora que nos genere un número aleatorio. Y en principio estos están decorrelacionados. En términos de lo que a lo que estamos tirándole, que es a una descripción del movimiento browniano, lo que estamos diciendo es que cada uno de los pequeños golpes que le dan las moléculas de agua a la partícula de polen es independiente de los demás, está descorrelacionado. Hay tantos, y es un proceso formalmente caótico, que están descorrelacionados unos de otros. Entonces, cuando eso ocurre, estas variables pues son independientes, y entonces la suma es m veces pues el promedio de cada uno de ellos, ¿no? O sea, el promedio de la suma, perdón, es igual a m veces el promedio de cada una de las variables, ¿sí? Entonces esto les debe quedar más o menos claro. Y de manera análoga, con la variable de la varianza de Sm, ¿no? De la varianza de la suma que tenemos, esa habíamos dicho que es sigma m cuadrado, pero pues otra vez es la varianza de una suma de variables independientes, y la varianza de una suma de variables independientes es la suma
de las varianzas, y como son idénticas, pues es m veces la varianza de cada una de ellas. Entonces terminamos con este resultado, ¿no? Déjenme hacer esto más delgadito. Ok. Entonces la varianza de la suma es m veces la varianza de cada una de las variables. Ok. Entonces, pues vamos a sustituir, ¿no? Acá teníamos nuestra nueva variable zm. Esa nueva variable es la variable original menos la media de esa variable dividida entre la desviación estándar. Entonces vamos a sustituir estos dos valores que acabamos de calcular. Este lo hice tan feo que ni siquiera reconoce que era un círculo. Ahora sí. Y son estas, ¿no? Entonces aquí estamos nada más sustituyendo mu m por m mu 0 y la desviación estándar por la raíz de la varianza. Y la varianza es m sigma 0 cuadrado. ¿Sí? Entonces nada más sustituimos estas dos cantidades. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es acá sustituir por la definición de nuestra variable original, que era simplemente la sumatoria desde i igual a 1 hasta m de xy, donde recuerden cada una de estas es una variable aleatoria. Entonces ahora en esta suma de acá estamos nada más sustituyendo en ese m su definición. Y hacemos esto porque lo que vamos a hacer es meter este mu 0, vamos a querer meterlo en la suma. Y lo vamos a hacer porque pues aquí tenemos algo que, o sea, estamos restándole m veces mu 0. Entonces podemos meter a cada una de estas variables, podemos restarles mu 0. Si hacemos esto m veces, pues recobramos esta expresión, que es justo lo que hacemos acá. Es decir, acá es la sumatoria, aquí me había faltado un paréntesis, ¿no? Es la sumatoria desde i igual a 1 hasta m de xy menos mu 0, todo dentro de la sumatoria, dividido entre la cantidad que teníamos anteriormente. Entonces aquí nada más reconocer que en este paso lo que hicimos fue meter, restarle a cada una de las variables su mu 0 correspondiente. Ok. Entonces, vamos a ahora definir una nueva variable, que es esto que teníamos acá, que es xy menos mu 0. ¿No? A cada variable le estamos restando su media y estamos dividiendo entre su desviación estándar. Entonces, cuando hacemos eso, entonces esta nueva variable que teníamos zm es 1 entre raíz de m, porque este término no lo habíamos metido en la sumatoria, entonces este sale. Y acá nos queda nada más raíz de sigma 0 cuadrado, que es simplemente sigma 0. Acá. Y esto lo dividimos entre a cada una de las variables, y entonces pues ya aquí nos queda que zm es únicamente 1 entre raíz de m por la sumatoria de esta nueva variable que estamos definiendo. Que vean que por construcción el promedio de cada una de esas variables es 0 y aquí me faltó, este es su varianza. Déjenme hacerlo bien. Y la varianza de cada una de estas nuevas variables que definimos, esto es para toda i, ¿no? Es igual a 1. Entonces vean, habíamos empezado con, nada más para que no se hagan bolas de dónde venimos, habíamos empezado con nuestra variable s,
que era la sumatoria. De ahí definimos nuestra nueva variable z, que es esa misma sumatoria menos su propio promedio. Y de ahí vimos que esta nueva variable z puede escribirse como la sumatoria de esta nueva variable y, definida de esta manera, dividida entre raíz de m. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es construir la función generadora de momentos. Donde recuerden, esta era la definición. Ahora, me parece, déjenme checar, que el video de la clase original se queda aquí, ¿no? En ZM. Entonces déjenme checar para no duplicar. Y otra vez una disculpa por este error en la edición, que un cacho del video quedó fuera. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir acá pues su propia definición o la forma extendida. Entonces esto va a ser, esta nueva variable zm es la sumatoria desde i igual a 1 hasta m de x, y. Entonces esto menos mu, acá, ¿no? Menos m por mu 0, y todo esto dividido entre raíz de m sigma 0 cuadrado. Ahora vean que aquí tenemos m veces mu 0. Entonces en realidad podemos meter esto en la suma y a cada uno de estos restarle una m. Entonces lo metemos en la sumatoria. Esto es la sumatoria desde i igual a 1 hasta m de x, y menos mu 0. Y todo esto dividido entre raíz de m sí, lo que teníamos, ¿no? Raíz de m por sigma 0 cuadrado. Y ahora vamos a definir una variable y, que es igual a xy menos mu 0 dividida entre sigma 0, que es pues cada una de estas de aquí. De modo que nuestra nueva variable zm, bueno, la variable que habíamos construido zm, es igual a 1 entre raíz de m multiplicado por la sumatoria de esta nueva variable, que tiene la propiedad, cada una de estas, tiene la propiedad de que su promedio es 0 y su varianza es 1. Muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos es, bueno, déjenme decirles cuál es la estrategia. Lo que vamos a hacer es demostrar que la función generadora de momentos de zm, en el límite en el que m tiende a infinito, es igual a la función generadora de la variable normal centrada en 0 y con varianza 1. Entonces, esa es la
esa es la estrategia. Entonces, recuerden que la función generadora de una variable x, que recuerden es función de la variable auxiliar t, se define como el promedio de e a la t x. De modo que la función generadora de momentos de nuestra nueva variable zm, estas sean mayúsculas, es pues e a la t zm y esto a su vez es sustituyendo la última expresión que encontramos de zm, sustituyendo esta es igual a pues, el promedio de e a la t entre raíz de m por la sumatoria desde i igual a 1 hasta m de y. Y ahora, como cada una de las variables x, y que conformaban la suma es independiente, pues por lo tanto también cada una de las y's va a ser independiente. Entonces, aquí vamos a tener pues una sumatoria de y1 más y2 más y3 más y4, de modo que esto va a ser igual a la multiplicación de cada uno de estos promedios. Así hasta la última. Y como cada uno de estos es idéntica, entonces esto es pues m veces la multiplicación de estos factores. Entonces esto es e a la t y1 entre raíz de m a la m. Si recuerdan, esto es porque y1, y2, y3, cada una de ellas son idénticas. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una expansión, bueno, un desarrollo en series de Taylor de la exponencial que tenemos aquí. Entonces, recuerden que esa era la función generadora de momentos de nuestra variable zm. Y haciendo este desarrollo en Taylor, esto nos queda 1 más t y1 entre raíz de m más t cuadrada y1 cuadrada entre, perdón, aquí ya es m, bueno, 2 factorial m más t cúbica y1 cúbica 3 factorial por m a la 3 medios
más otras cosas, y esto es todavía a la m. Y bueno, recuerden que pues si m está, o la potencia m está siendo aplicada pues a todo este promedio, vamos a escribir nada más así para recordarlo, porque lo que vamos a hacer ahora es entonces aplicar el operador lineal, que es el promedio a cada uno de estos términos. Entonces, mz, ¿no? la función generadora de momentos de zm, pues es el promedio de cada uno de estos términos. Y luego todo esto a la m. Y acá recordamos lo que dijimos, que es que el promedio, ¿no? La media de cada una de estas variables es 1. Entonces recuerden que, perdón, es 0. Para toda i, el promedio de yi es 0. Y la varianza de cada uno de ellos también es 1. De modo que, pues en particular, el promedio de y cuadrada sí, es igual a la varianza, ¿no? Porque faltaría este término que es 0. Entonces, el promedio de y cuadrada también es 1, ¿no? Por estas dos propiedades. Entonces, pues bueno, aplicándolo, vamos a hacerlo con más cuidado. Acá nos va a quedar, esta es una constante, entonces es nada más 1 más t entre raíz de m por el promedio de y1, que acabamos de decir que es 0, entonces este término se cancela, ¿no? Porque esto es 0, más t cuadrada entre 2 factorial m, perdón, sí, más por, pues por 1, ¿no? Porque acá, vamos a ponerlo si quieren, porque lo que acabamos de decir, ¿no? El promedio de y1 cuadrado es 0 más t cúbica entre 3 factorial m a la 3 medios por el valor esperado de y al cubo. Y todo esto elevado a la potencia m. Bueno, y entonces lo que vamos a hacer es truncar la serie y quedarnos con los primeros términos no triviales distintos de 0. Entonces, esto va a ser igual a 1 más t cuadrada entre raíz de, entre 2 factorial por m, a la m. Y bueno, por supuesto, pues 2 factorial es 2. Sí, déjenme poner acá la m más cerquita. Vean que, sí, pues mientras la serie va creciendo, estos términos se van haciendo cada vez más pequeños, ¿no? Entonces por eso truncamos a estos dos términos nada más. Y ahora recuerden que al principio de la demostración recordamos este teorema de cálculo que dice que el límite cuando m tiende a infinito de 1 más t cuadrada entre 2m
a la m es igual a e a la t cuadrada entre 2. Entonces, ok, esto es así. Y entonces, cuando tomamos, ¿no?, un número muy grande de términos, el límite cuando m tiende a infinito, de la función generadora de momentos, es igual a e a la t cuadrada entre 2. Pero recuerden que cuando hicimos el primer desarrollo, es decir, cuando definimos o cuando encontramos la función generadora de momentos de una variable normal, habíamos encontrado que esta es igual a, déjenme ponerla acá por si no se acuerdan, pero la función generadora de momentos de una función normal habíamos dicho que era, por ejemplo, centrada en m y con varianza a cuadrada. Esto hicimos el cálculo y mostramos que es igual a e a la mt más t cuadrada a cuadrada entre 2. Entonces, si comparamos esto que acabamos de encontrar con esto, quiere decir que esta es la función generadora de momento, precisamente de una función, de una variable normal, centrada en 0, porque no tiene término lineal. Y acá es t cuadrada entre 2, lo que quiere decir que a es igual a 1. Que era pues la primera parte de lo que queríamos demostrar. Y para terminar, bueno, recuerden que la manera en la que definimos z, zm, era la suma de los términos sm menos la media entre la desviación estándar. Entonces, después de que tomamos este límite, para pues, recobrar la suma, lo que tenemos que hacer es pues multiplicar, ¿no?, zm por sigma y sumarle mu. Eso nos va a dar sm, ¿no? Pero acabamos de mostrar que zm es la variable normal centrada en 0 y con varianza 1. Entonces, esto es 0,1 por sigma m más mu m es igual a la suma. Y por los teoremas que acabamos de demostrar, en particular recuerdan el de la suma, el de la transformación lineal de las variables normales, esto es igual, entonces déjenme poner sm de este lado, entonces esto es igual a una variable normal centrada en mu m y con varianza sigma m, en donde recuerden que este es m veces mu 0, perdón, cuadrada, y este es también aquí dije mu veces, ¿verdad? M veces mu 0, y acá es m veces sigma 0 cuadrada, donde recuerden, bueno, sí, esta es la de cada variable, la de cada una de las variables, esta también es la de cada una de las variables. Es decir, vamos a tener entonces una distribución normal
que está centrada en esto que es pues m veces la media de cada una de las variables. Y esto de acá es m veces la suma, sí, la suma de cada una de las varianzas. Y ya, pues vean que demostramos lo que nos propusimos, y es muy interesante porque de alguna manera tiene sentido, ¿no? Lo que está diciendo es, mientras más términos saquen, pues sí, necesariamente la suma se va moviendo proporcionalmente al número de términos que saquen, y también la distribución se va ensanchando proporcionalmente al número de muestras que obtengan. Sin embargo, nos dice ya este teorema que la única condición que impusimos, recuerden, es que los dos primeros momentos existan. Porque así es como construimos esta variable y determinamos que este fuera 0 y que este fuera 1. Entonces, siempre que los dos primeros momentos existan, independientemente de la distribución, ¿no?, de la forma exacta de la variable, de la cual extraigamos, que sería esta de acá, ¿no?, de la cual estemos extrayendo los números aleatorios, si ustedes van sumando esas variables, para m grande, claro, cuando tiende a infinito la correspondencia es exacta, pero se va pareciendo cada vez más a una distribución normal. Y como les digo, no importa esto que les decía hace una clase, es medio contraintuitivo, ¿no? O sea, uno esperaría que si la distribución original, ¿no?, en efecto, si yo obtengo números de una distribución normal y los sumo, bueno, quizás no suena tan raro que la distribución de la suma termine siendo también una distribución normal, pero lo que quizás no era tan obvio es que incluso si tenemos una distribución uniforme, por ejemplo, y ustedes toman valores aleatorios de esta distribución y los suman, eventualmente también van a llegar a una distribución normal. O cualquier distribución que tenga, que tenga bien definidos sus dos primeros momentos. Esa fue la única condición que impusimos. Entonces vean que es increíblemente interesante, por supuesto, pero además útil, porque para el caso en el que lo vamos a utilizar, pues no sabemos exactamente lo que cada una de estas 10 a la 23 partículas le está haciendo a, bueno, sí, moléculas si quieren, le está haciendo a la molécula de polen que vio Brown. Entonces, solo sabemos que pues hay una simetría tal que esperamos que el impulso que le dan cada una de estas moléculas sea igual. Y luego los vamos a sumar. Entonces, como los vamos a sumar, podemos decir que en un tiempo en el cual sea suficientemente grande como para que se den esas colisiones, ¿no?, porque ciertamente, pues en teoría uno podría ir ahí en una dinámica molecular siguiendo el efecto de cada uno de las colisiones o de la interacción de las moléculas de agua con la partícula de polen. Entonces lo que estamos suponiendo es que en un tiempo pequeño, bueno, es lo que vamos a suponer las siguientes clases, ¿no? Vamos a suponer que en un tiempo pequeño, pero no necesariamente infinitesimal en el sentido matemático verdadero, porque pues sí tiene que ser suficientemente grande como para que permitamos que
un número suficientemente grande de partículas colisione de moléculas colisione con la partícula de polen, para que podamos decir que en ese tiempo delta t, la acción colectiva de cada una de estas interacciones está dada por una distribución normal. Entonces, por eso este resultado va a ser tan importante para esto que vamos a hacer la siguiente clase. Bueno, entonces vamos a recapitular lo que vimos este día y parte de lo que vimos la clase anterior. Pues vimos el teorema, primero el teorema muy importante, el teorema, déjenme acercarme un poquito más, ahí está, vimos el teorema de transformación lineal de variables aleatorias que nos dice que A más beta por una variable normal centrada en m y con varianza a cuadrada se transforma en una variable normal pero centrada en alfa más beta más m con varianza beta cuadrada a cuadrada. ¿Sí? Entonces, este es un teorema que vamos a usar mucho, sobre todo esta parte. Siempre que tengamos una variable normal y la tengamos multiplicada por una cantidad, podemos meter esta cantidad a la varianza. Y bueno, ya una vez que tenemos esto, si tenemos distintas variables normales, ya sabemos cómo será la suma. Porque, pues de hecho, ese es el segundo teorema que demostramos. Entonces recuerden, el segundo teorema fue el teorema de la suma de distribuciones normales. Y este teorema lo que nos dice es que si tenemos una variable normal centrada en m1 y con varianza a 1 cuadrada y la sumamos a otra variable que a su vez está centrada en m2 o tiene media m2 y tiene varianza a 2 cuadrada, entonces esto es una variable normal centrada o con media m1 más m2 y con varianza a 1 cuadrada más a2 cuadrada. Este era el otro teorema muy importante. Entonces, pues cuando nos encontremos con procesos físicos que sean, por ejemplo, pues la multiplicación de muchos de estos procesos, pues sabemos que podemos meter este factor que multiplica la varianza, y si luego tenemos la suma de alguno de estos procesos con otro que sea independiente, eso es muy importante, estadísticamente independiente, por eso este es n1 y este es n2, pues ya sabemos que la suma a su vez también va a ser una variable normal con estas características. Entonces es importante, si no memorizarlo exactamente cómo se da, sí saber que
pues que hay un teorema de transformación, sí, un teorema de transformación lineal y también un teorema de sumas cuando las variables son independientes. Y finalmente vimos el teorema de la suma de variables normales dependientes. Y en esta lo que hicimos fue mostrar que si tenemos una constante que multiplica a una variable aleatoria normal, centrada en 0 y con varianza 1, si esa la sumamos a otra variable que es dependiente, entonces por eso esta variable es la misma que esta. En este sentido, bueno, déjenme escribir esto y ahorita les comento. Más un tercer valor que permite la posibilidad de que sean independientes si B es 0, ¿no? Ok, 0,1. Ok, entonces así es como lo hicimos, ¿no? Habíamos dicho este era x1 y todo esto es x2. Entonces todo esto es igual a, no voy a repetir la demostración, pero esto es igual a una distribución normal centrada en 0 y con una varianza igual a más b cuadrada más c cuadrada. Entonces este era el tercer teorema, muy importante. Y lo que les quería comentar hace un momento es que recordaran al principio de la clase, no de esta clase, sino de las primeras clases que hicimos, cuando queríamos ver qué pasaba con el promedio de la suma de dos variables discretas, x y y. ¿Recuerdan? Perdón. X y y en el caso en el que no fueran independientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si eran dependientes? Y ahí justamente lo que propusimos es que y iba a ser a x más 1, ¿se acuerdan? Entonces, este ejemplo es análogo al que hicimos acá, ¿no? Acá lo que estamos diciendo es que es una combinación lineal de x y tiene otro término que a su vez tiene otra variable. Pero en el fondo lo construimos de la misma manera esta vez que lo que habíamos construido antes. Y finalmente, lo que hicimos al final de esta clase, por favor, repítanlo ustedes en casa, o sea, intenten escribir todos, no sé si están llevando apuntes, espero que sí, y espero que el hecho de que estén los videos no haga que no estén tomando apuntes, porque es importante que lo hagan, no que repitan lo que yo estoy haciendo, sino que les sugiero, y de veras es muy buen ejercicio, que por ejemplo yo hago una demostración y luego pues ustedes intenten reproducirla paso por paso y luego pues pueden regresar a ver pistas de cómo se hace, pero si ustedes lo hacen y además lo escriben en un cuaderno o en una pantalla o en un pizarrón o donde quieran, entonces el conocimiento se afianza muchísimo más. Entonces les recomiendo que muchísimo que lo hagan. Y entonces al final, que es lo que iba, les recomiendo que intenten ustedes reproducir el teorema. Lo que vimos fue el muy importante teorema del límite central. Y aquí lo que mostramos es que si definimos una variable s como la suma de muchas variables idénticas, pero independientes, entonces en el límite en el que tenemos una cantidad infinita de términos,
Sm es una variable normal que está centrada en la suma de los promedios y tiene como varianza la varianza m veces la varianza de cada una de las varianzas del problema. Aquí puse 1, pero en realidad es i para cualquier i, ¿no? Es cualquiera de estas variables. Entonces, este teorema es bien importante y les recalqué varias veces que lo más importante, bueno, no sé si lo más importante, pero es notable que esto converge a una distribución normal independientemente de la distribución de las variables. Que constituyen la suma. Entonces ese fue el tercer teorema. Finalmente, me gustaría hacer nada más una demostración alternativa de algunos de los teoremas que encontramos, porque como vieron en la demostración del teorema del límite central que acabamos de hacer, pues siempre que tengamos algún objeto dentro de este operador, pues cumple con todas las reglas de la aritmética. En particular, lo que hicimos de hacer una expansión en Taylor de alguna función, ¿no? como lo hicimos, nos indica que pues quizás hay una demostración más sencilla de los teoremas que ya habíamos demostrado. En particular, el teorema de la transformación lineal de variables normales. Entonces recuerden que teníamos a más beta n de ma cuadrada, es decir, con media m y con varianza a cuadrada, que esto era igual a una variable normal centrada en a más beta m y con varianza beta cuadrada a cuadrada. Bueno, entonces, de hecho, la demostración que viene en el Lemons, pues es más compacta que la que nosotros hicimos para distribuciones continuas en las que teníamos que considerar la densidad de probabilidad, pero pues de manera más general. Entonces, la función generadora de momentos de esta función pues vamos a la definición y esto es e a la t multiplicado por x, donde x es esta variable. Entonces acá es t por alfa más beta y aquí es x, pero bueno, se entiende que es esta misma variable n, ¿no? Y entonces pues manipulamos lo que está acá adentro y esto nos permite entonces, pues después de haber multiplicado acá e a la t por alfa, y acá nos queda entonces e a la t por beta de una variable normal centrada en m con varianza a cuadrada. Pero entonces reconocemos que esto es e a la t alfa multiplicado por la función generadora de momento de esta función, ¿no? Normal en m y centrada en m y con varianza a cuadrada de la variable t por beta. Entonces aquí lo que hicimos fue poner esto entre paréntesis. Y esto porque es útil, porque pues habíamos mostrado que
¿no? Recuerden que a fin de cuentas esta es una variable auxiliar y que habíamos mostrado que una función generadora de momentos de la variable normal con variable t, esta era e a la mt más a cuadrada t cuadrada entre 2. Entonces lo único que hacemos es donde teníamos t, pues ahora vamos a poner t por beta, y esto es e a la m, pues sí, t por beta, más a cuadrada t cuadrada beta cuadrada entre 2. Es decir, no es que esta sea igual a esta, sino la función generadora de momentos de alfa más beta por n de m y a cuadrada. Esta es igual a esta. Y esta multiplicada por este factor que nos faltaba, ¿no? de e a la t alfa, este de acá. Entonces acá es por e a la t alfa. Entonces, una vez que multiplicamos cada uno de estos factores, aquí faltaba un 2, pues se suma aquí la alfa, y esa la alfa la vamos a factorizar en este término, y nos va a quedar e a la t por alfa más m beta más t cuadrada entre 2 por a cuadrada beta cuadrada. Y entonces ahora sí reconocemos que esta función generadora de momento que tenemos acá es la función, es una función normal, ¿no? Más bien, como la función generadora de momento tiene esta forma, reconocemos que esta es la forma que habíamos obtenido de la ecuación normal, en donde cambiamos la media por esta cantidad y cambiamos la varianza por esta otra cantidad. Entonces, esto quiere decir que alfa más beta n, a ver si quieren, no me salto el paso. Entonces, esto quiere decir que esta misma función es igual a la función generadora de momentos de una distribución normal centrada en alfa más m beta y con varianza a cuadrada beta cuadrada. Y ahora sí, por lo tanto, la nueva o la variable que uno obtiene de la transformación alfa más beta por la función normal, o perdón, por la variable normal m a cuadrada, es una variable normal que está centrada en alfa más m beta y tiene varianza a cuadrada por b cuadrada. Entonces vean, es la misma, es el mismo resultado que habíamos obtenido antes cuando habíamos utilizado directamente las distribuciones o las densidades de probabilidad. Bueno, y de manera análoga podemos hacer también la demostración que teníamos para cuando teníamos dos variables normales, x1 y x2, y cada una de esas está dada por una variable normal centrada en m1 y con varianza a1 cuadrada, y la otra en m2 y con a2 cuadrada. Y entonces lo que hacemos, que es lo que estamos mostrando aquí, es entonces mostrar que la función generadora de momentos de la suma, porque eso es lo que queremos mostrar, cuál sería la variable resultante
de sumar x1 más x2. Entonces estamos tomando la función generadora de momentos de estas cantidades, de estas variables, y entonces por definición es e a la t por x1 más x2. Lo que hacemos entonces es pues simplemente separar esto en la multiplicación de dos exponenciales y reconocer que si x1 y x2 son variables independientes, entonces e a la t x1 es una variable independiente de e a la t x2. Y lo que demostramos al principio de la clase es que si teníamos dos variables independientes, entonces el promedio de su multiplicación era la multiplicación de sus promedios. Entonces escribimos este paso. Y ahora simplemente reconocemos que esta es la definición de la función generadora de momentos de la función de la variable x1 y esta es la función generadora de momentos de la variable x2. Como x1 y x2 son variables gaussianas o normales, entonces ya sabemos que la función generadora de momento toma esta forma, e a la tm1 más t cuadrada entre 2 por la varianza, y de manera análoga para la otra variable. Y ahora las multiplicamos, que fue lo mismo que hicimos en nuestra demostración una vez que habíamos llegado a este punto. Entonces aquí nos queda asociando los términos que van con t, e a la t por m1 más m2 más t cuadrada entre 2 por a1 cuadrada más a2 cuadrada. Entonces reconocemos ahora esto como la función generadora de momentos de una variable normal, pero que ahora está centrada en m1 más m2, por eso esto lo ponemos acá, y esta tiene varianza, que es lo que multiplica t cuadrada entre 2, igual a a1 cuadrada más a2 cuadrada. Entonces por eso lo ponemos acá. Entonces, como la función generadora de momentos de la suma de estas dos variables es igual a la función generadora de momentos de esta variable normal, entonces concluimos que la variable que se obtiene de sumar dos distribuciones normales o dos variables normales es a su vez una variable normal, pero que está centrada en m1 más m2 y cuya varianza es a1 cuadrada más a2 cuadrada. Bueno, pues este es el final de la clase de hoy y los teoremas que vimos son tan importantes que lo que van a hacer en la siguiente tarea es precisamente comprobarlos numéricamente. Es decir, van a tomar una distribución normal. De esa distribución normal van a tomar 10.000 números, los van a sumar, luego eso lo van a repetir unas 1.000 o 2.000 veces y del resultado de las sumas van a obtener la distribución de las sumas que se obtienen de esa manera, y lo que van a tener que encontrar es que, o bueno, si lo hacen bien, encontrarán que esa será una distribución normal que está centrada en m veces el número de el número de veces o el número de términos que toman en la suma multiplicada por la media de cada una de las variables y cuya desviación o cuya varianza es m veces, que en este caso era 1.000 o 2.000, m veces la varianza de cada una de las distribuciones. Muy bien.